En el caso de la desaparición de Cristina Sicavisa y sus dos hijos, el Tribunal B de Mayor Riesgo cesó la persecución penal contra dos acusados de supuestamente ocultar información, como nos informa a esta hora Verónica Orantes. Adelante, Verónica, ¿qué sucede en este caso? Por medio de la audiencia de criterio de oportunidad solicitada por el Ministerio Público, Humberto Rodas y Mauricio Castillos, acusados de encubrimiento propio en el caso de la desaparición de Cristina Sicavisa, pasarán a ser parte de los testigos de la Fiscalía. Se llegó a un acuerdo entre ellos por lo relevante del caso, en que ellos van a declarar en calidad de testigos, es decir, pasan a formar parte como testigos del Ministerio Público, para que proporcionen una serie de datos que interesan a esta Fiscalía para coadyuvar a futuro con la responsabilidad específicamente de Roberto Barrera de León. La declaración de ellos coadyuva específicamente a la participación de Roberto, no tiene nada que ver con el resto de los indicados. Los hechos que se le atribuyen a ellos son totalmente diferentes. La responsabilidad penal es personalísima, a diferencia de cada uno de los otros indicados dentro del presente proceso, que si bien es cierto, Joaquín está por encubrimiento, los hechos que se le atribuyen son distintos a los que se le atribuyen a cada uno de ellos. Los hechos que se atribuyen específicamente son llamadas que se realizaron con Roberto Barrera los días críticos, posterior específicamente el día 7 de julio. Y toda esa información con que se cuenta ayuda al Ministerio Público y coadyuva para el momento de que esta persona sea llevada a debate oral y público. Ese fue un acuerdo entre ambas partes que el Tribunal B de Mayor Riesgo aceptó, por lo que la persecución penal contra Rodas y Castillo finaliza. Por Una Guatemala en Paz, Verónica Orantes y Byron Secaida. Otras personas que buscan justicia son los padres de la menor Verónica José Palacios Villatoro, que fue asesinada hace 8 años. Ellos manifiestan que poseen las pruebas suficientes de quiénes son los autores materiales e intelectuales de este terrible asesinato, pero además denuncian que el caso no avanza, como nos reporta ahora Suseli Contreras. Suseli, adelante, ¿qué sucede en este proceso? La madre de la menor, Palacios Flores, dice que su hija fue secuestrada y retenida por especialistas del Centro Médico Militar y que esa información la obtuvo de una fuente confiable y además posee pruebas. General Helmut René Casado Ramírez llegó a mi casa y me lo dijo. Fue tergiversada, se trabajó casi 1 año y pico con esa versión hasta que se obtuvo la versión de otro oficial en donde da realmente a los autores intelectuales y materiales, que es personal del ejército, generales retirados y todavía algunos activos. Explicó que en el 2005 ella estaba trabajando en el Hospital de la Policía Nacional Civil y que estaban a punto de abrir una escuela de educación especializada, pero que habían intereses entre Gobernación y el Ejército y que la clave para darle viabilidad a ese proyecto era su hija. Se desaparece el día miércoles 22, ya el director del Centro Médico Militar, el señor general Carlos Alfonso Mancía Méndez, sin haber aparecido mi hija y ya haber autorizado a la Escuela de Educación Especializada en un diario, aparece dando declaraciones en donde ya se pueden dar las instalaciones a la gente de la Policía Nacional Civil, siempre y cuando esta gente aporte más dinero. Entonces yo pienso, si mi hija no había aparecido y él había autorizado lo de la Escuela de Educación Especial, ¿cómo es que después de que mi hija desaparece y no sabemos de que estaba ya muerta, porque en ese día viernes se asume que fue cuando la asesinaron, él empieza a dar ya las instalaciones del hospital militar? La menor fue asesinada a golpes. Hace 8 años que la familia Palacios Flores está sola, luchando para esclarecer la muerte de su hija. Por Una Guatemala en Paz, Suseli Contreras y Rafael Ovalle. Y en este proceso de investigación que se sigue por la muerte de la joven Verónica José Palacios Villatoro, de 17 años y que ocurrió en el año 2005, la Procuraduría de los Derechos Humanos afirma que existe lentitud y retardo en las investigaciones en el proceso. Además, establecen violaciones del debido proceso y un mal trabajo del Ministerio Público. En cuanto a la investigación realizada por el Ministerio Público, se estableció que se practicaron diligencias de investigación que no permitieron dar con los responsables de la desaparición y posterior asesinato de la niña Verónica José Palacios Villatoro, ya que algunas de ellas se realizaron fuera de tiempo y no se brindó un tratamiento adecuado a los familiares de la víctima, lo que constituye denegación al derecho de la justicia.
En otro tema, el Viceministerio de Patrimonio Cultural evalúa si en definitiva se retirará el título de Patrimonio Intangible de Guatemala al Circo Rey Gitano a raíz de supuestas violaciones cometidas contra animales en ese circo. Es probable que la respuesta se dé a conocer el próximo mes. Cuando sale el año pasado el acuerdo ministerial se reconoció por la antigüedad que tiene, porque patrimonio cultural puede ser un bien que tenga más de 50 años. Sin embargo, quedó tal vez muy débil la parte de las características que debe tener un patrimonio cultural intangible. Y en este sentido, pues luego de las críticas y todo lo que han comentado en los medios y grupos de sociedad civil, entonces se ha sometido nuevamente a revisión el expediente del Rey Gitano y todavía falta un dictamen jurídico para poder tomar ya una decisión en cuanto a permanecer o no permanecer como patrimonio cultural intangible del país. Y el título honoris causa fue otorgado a una funcionaria del Ministerio de Cultura y Deportes por parte de la Universidad Mesoamericana de Rusia. Nuestra compañera Esli Melgarejo nos dice de quién se trata. Esli, buenas tardes. Adelante con esta información positiva. Así es, William. Según la Universidad de Humanidades de Rusia, la viceministra de Patrimonio Cultural de Guatemala merece la distinción de doctorado in honoris causa por sus aportes al patrimonio maya y natural de Guatemala. Rosa María Chan sí merece ser doctora honoris causa por nuestra universidad, por el hecho de promoción, de conservación de la cultura guatemalteca, la cultura maya, la cultura indígena tradicional de este país, lo que en realidad es patrimonio de toda la humanidad. Entonces, en la universidad decidimos que sí es el trabajo suficiente para que ella merece ser doctora honoris causa, y también por lo que ella hace en el área de la educación de los niños, y siempre ha trabajado en eso, y su aporte y apoyo en promover el proyecto, incluso ella misma propuso ese proyecto que inició CEMIC aquí en Guatemala, el Atlas Epigráfico, o sea, las atlas de inscripciones mayas. El trabajo que venía desarrollando desde hace años pues era interesante y que tenía, o sea, ellos lo valoraron muchísimo porque va enfocado a la conservación del patrimonio en el país, y como ellos tienen muchos intereses en la cultura nuestra, ¿verdad? Ellos tienen un respeto, me decía el rector de la universidad, por la cultura maya, entonces les pareció así como interesante promoverme para un doctorado honoris causa que fue entregado la semana pasada, cabalmente en la universidad en Moscú. Según la directora del Centro de Estudios Mesoamericanos, Yuri Knorosov, seguirán trabajando de la mano con el Ministerio de Cultura para la conservación del patrimonio cultural y natural maya. Por una Guatemala en paz, Esli Melgarejo. En la nota tecnológica, el famoso baile del caballo, conocido como Gangnam Style del rapero surcoreano Psy, ha recorrido todo el mundo. Esta vez, de nuevo sirve de inspiración en el mundo de la robótica en China.